Bienvenidos a este seminario. Mi nombre es Vanessa Belmonte y junto a mi compañera Daniela Campos vamos a defender este seminario, el cual está conformado también por mis compañeras Marieta Briceño y Georgette Bashur. Primero vamos a hablar sobre el control genético de la síntesis proteica de la función celular. Como todos sabemos, los genes controlan las funciones de las células, determinando cuáles sustancias se sintetizan dentro de la misma. Es decir, qué estructuras se van a sintetizar, qué enzimas y qué productos químicos van a participar. En la siguiente ilustración, la cual van a ver acá en la diapositiva, se muestra el esquema general del control genético. Cada gen que corresponde a ácido nucleico. El ácido desoxirribonucleico, o como muchos lo conocemos, el ADN, controla automáticamente la formación de otro ácido nucleico, como lo conocemos, el ácido ribonucleico, es decir, el ARN, que después se dispersa por toda la célula para poder controlar la formación de una proteína en específico. El proceso completo, desde la transcripción del código genético en el núcleo hasta la traducción del código del ARN y la formación de la proteína en el citoplasma celular, se define a menudo como una expresión génica. Bien, los genes son las unidades de información genética, los cuales están encargados de poder transferir de generación en generación todos los aspectos físicos y genéticos. Estos se encuentran en los cromosomas en el núcleo de las células y cada uno de ellos ocupa una posición determinada, la cual se llama el locus. El ser humano tiene 23 pares de cromosomas comúnmente. Para formarse, cada par se hereda un cromosoma del padre y otro de la madre, y de ellos 22 pares son autosomas y uno solo es un par de cromosomas sexuales. Los nucleótidos son la pieza básica de todos los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, los cuales son sustancias químicas formadas por un proceso de proliferación, los cuales contienen largas cadenas de nucleótidos, los cuales están repetidas, y también son el componente estructural básico de estas moléculas. Está formado por una molécula de azúcar de 5 carbonos que se conoce como ribosa en el ácido ribonucleico o dexorribosa como en el ácido desoxirribonucleico, junto a un grupo fosfato y una base nitrogenada. Las bases utilizadas en el ADN son la adenina, la citosina, la guanina y la timina. Y en el ARN, la base uracilo ocupa el lugar de la timina. Cuando hablamos del ADN, hablamos del ácido desoxirribonucleico, el cual es una proteína bastante compleja y larga. En su interior se almacena toda la información genética de un individuo. Esto es, por decirlo de alguna manera más fácil, las instrucciones para la síntesis de todas las proteínas que componen el organismo. En pocas palabras, contiene instrucciones moleculares de armado para un ser viviente. Este contenido se encuentra en las células. En el caso de las procariotas está disperso en el citoplasma y en las células eucariotas dentro del núcleo celular. Para su codificación y empleo se necesita la intervención del ARN o el ácido ribonucleico, como se conoce, el cual lee la estructura y la emplea como un molde. Es un proceso denominado de traducción. Cabe destacar que el ADN de cada persona es diferente y específico, gracias a la combinación de los códigos genéticos de sus padres. Y el ARN es un ácido que se encarga del traslado de la transcripción genética, con la finalidad de poder sintetizar las proteínas según las funciones y características que ésta debe tener. Está presente en el citoplasma de las células eucariotas y procariotas, y también está compuesto por una cadena simple de nucleótidos. El ARN transporta la información genética del ADN para la síntesis de la proteína que se necesita. Es decir, copia la información de cada gen de ADN y después pasa al citoplasma, donde aquí se une el ribosoma para poder dirigir la síntesis proteica. En las diapositivas vamos a poder observar los distintos tipos de ARN que existen. Reproducción celular. Se conoce como reproducción celular o división celular a la etapa del ciclo celular, valga la redundancia, en donde ocurre un proceso mediante el cual las células se dividen para multiplicarse.
Sin embargo, en los seres más complejos, como los eucariotes dotados por más de un cromosoma, como lo somos los seres humanos, por ejemplo, que poseemos un par de cromosomas de cada tipo, uno del padre y uno de la madre, se aplican procesos más complicados de reproducción celular que veremos por separado, que son la mitosis y la meiosis. La mitosis es la forma más común de división celular, en donde el proceso, la célula se replica su material genético completamente, empleando para ello un método de organización de los cromosomas en la región ecuatorial del núcleo celular, que luego procede a dividirse en dos, generando gemelos idénticos. Entonces, el resto de la célula procede a duplicarse lentamente y a descindir el citoplasma. Todo esto pasa hasta que la membrana plasmática termina por dividirse a dos nuevas células hijas y los resultantes serán idénticas genéticamente a su progenitora. Ok, hablemos de la meiosis. En cuanto a la meiosis, es un proceso más complejo que produce células haploides con la mitad de la carga genética. Eso ya lo hablaremos más adelante. Tales como las células sexuales o gametos, dotados de diversidad genética. Esto con el fin de aportar la mitad de la carga genómica durante la fecundación y así obtener descendencia genéticamente única, evitando la reproducción clónica, es decir, asexual. Para ello, una célula diploide sufre una serie de 2 divisiones consecutivas para obtener así 4 células hijas haploides, N. Ciclo celular. El ciclo celular comprende toda una serie de acontecimientos o etapas que tienen lugar en la célula durante su crecimiento y división. Una célula pasa la mayor parte de su tiempo en la etapa llamada interfase y durante este tiempo crece, duplica sus cromosomas y se prepara para la división celular. Una vez terminada la etapa de interfase, la célula entra en la mitosis y completa su división. Las células resultantes, llamadas células hijas, empiezan sus respectivas etapas de interfase y empiezan así una nueva serie de ciclos celulares. Ok, ahora sí sabremos qué son las células haploides y las células diploides. ¿Qué es una célula haploide? Es aquella que contiene en su núcleo solo un miembro del par homólogo. ¿Qué quiere decir esto? Las células reproductoras como los gametos, los espermatozoides y los óvulos en los mamíferos son haploides, es decir, que poseen solo una serie de cromosomas. ¿Qué es la célula diploide? Una célula diploide es la que contiene en su núcleo 2 series de cromosomas, o sea, 2 pares de cromosomas, y se representa como 2N. La gran mayoría de las células del cuerpo humano son diploides, exceptuando las células sexuales. Cada una de estas series contiene la información genética básica o fundamental completa. O sea, en ella están todas las normas del funcionamiento y desarrollo vitales del organismo. Fases del ciclo celular. El ciclo celular es el nombre con el que se conoce al proceso mediante el cual las células se duplican y dan lugar a 2 nuevas células. El ciclo celular tiene distintas fases que se llaman G1, S, G2 y M. G1 y G2 son los denominados huecos, palabra en inglés que es gaps. Esto se refiere al hecho de que nada es demasiado obvio ocurre en el núcleo de las células en estas etapas. Sin embargo, las células están muy activas realmente, ya que están creciendo y se están preparando para la división. La fase G1 es aquella en la que la célula se prepara para dividirse. Para hacerlo, entra en la fase S, que es cuando la célula sintetiza una copia de todo su ADN. Una vez se dispone del ADN duplicado y hay una dotación extra del material genético, la célula entra en la fase G2.
Cuando condensa y organiza el material genético y se prepara para la división celular, el siguiente paso es la fase M, cuando tiene lugar la mitosis, es decir, la célula que reparte las dos copias de su material genético entre sus células hijas. Después de haber completado la fase M, se obtienen dos células, de donde había solo una, y el ciclo celular empieza de nuevo para cada una de ellas. M se refiere a mitosis, en lo que en la fase del ciclo celular la célula realmente se divide y forma dos células hijas, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Replicación de ADN. La replicación de ADN ocurre en la síntesis o en la fase S del ciclo celular. Cada cromosoma es copiado con alta fidelidad o en un proceso que involucra un gran número de enzimas. En este proceso, la doble cadena de ADN se deshace y cada cadena individual se usa como molde para la producción de la complementaria. Es decir, el resultado es la producción de dos copias idénticas del material genético. Este proceso se muestra en la siguiente animación. Los cromosomas replicados contienen dos cadenas de ADN idénticas que se mantienen unidas hasta que se separan en los últimos momentos de la mitosis, que sería la anafase. Dado que esta es la forma de los cromosomas que es más fácil aislar y visualizar, es la estructura con la cual la mayor parte de la gente está familiarizada. El proceso se ilustra en el esquema de abajo. Recuerda que la molécula en la forma de X realmente está compuesta por dos copias de un cromosoma. Cromosomas y genes. La mayor parte del ADN en las células se encuentra en el núcleo de la célula, en la forma de cromosoma. Los humanos tienen 46 cromosomas en total, comprendidos en dos conjuntos de 23. Cada padre contribuye 23 cromosomas a su descendiente, a través de los gametos que contribuyen, óvulo o espermatozoide. Cada padre contribuye con uno de cada tipo de cromosoma. Cromosoma 1, cromosoma 2, cromosoma 3, etc. Esto significa que cada persona tiene 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma está compuesto de una sola pieza de ADN. Contiene millones de nucleótidos unidos a varias proteínas diferentes. ¿Qué son las células eucariotas y procariotas? Células eucariotas. Se les llama célula eucariota a todas las células con un núcleo celular delimitado dentro de una doble capa lipídica. La envoltura nuclear, la cual es porosa y contiene su material hereditario, fundamentalmente su información genética. Células procariotas. Se le llama procariota a las células sin núcleo celular definido. Es decir, su material genético se encuentra disperso en el citoplasma, reunido en una zona denominada nucleoide. Por el contrario, las células que se tienen un núcleo diferenciado del citoplasma se llaman eucariotas. Es decir, aquellas cuyo ADN se encuentra dentro de un compartimiento separado del resto de la célula. Casi sin excepción, los organismos basados en células procariotas son unicelulares, es decir, organismos consistentes en una sola célula. Gracias.